¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Latidos de Simio y bueno, vamos a entrar ya de lleno para no hacer tanto preámbulo y luego se alargan demasiado estos videos con un nuevo libro y un libro que también digamos que de alguna manera me genera emoción presentarlo porque me gusta hablar de los libros que se están escribiendo en Chiapas, libros, obviamente que para mí, bajo mi criterio muy personal, arbitrario, obviamente subjetivo y de gustos, pues bueno, me han gustado, he disfrutado mucho y que sin ningún otro tipo de intención más que la de compartir, bueno, es lo que intento, compartir esos libros de escritores chiapanecos que tienen una voz, que van trazando un camino, pese a todo, pese a todos, pese a que no hay muchos apoyos gubernamentales, o que si los hay, bueno, está muy sesgado, ¿no? Lo digo así claro como tal, eh, pero bueno, que eso no importa porque también el escritor, dice Emil Solá, que el escritor debe ser valiente, la literatura no quiere escritores débiles, y si tú tienes una voz o una obra que se sostenga, pues bueno, busca que salga a la luz, públicala, y que bueno, el destino y los lectores decidan si esa obra se sostiene, perdura, logra trascendencia o se pierde en el vacío y en el abismo del tiempo. No lo sabemos. Y bueno, tras esta breve introducción, voy a hablar de esta novela, la última novela del escritor chiapaneco de Antonio Salinas, llamada Soledades Concurridas. Y bueno, esta edición, que es de la editorial Pinos Salados, salió en 2024. Es una novela que, que podríamos decir que está dentro del género de la novela negra, pero que también toca otros matices, ¿no? De análisis, eh, incluso sociológicos, psicológicos, porque, bueno, se mete en la mente de los personajes. Bueno, de esto voy a hablar, como les decía, de Ney Antonio Salinas. Tal vez ya no es necesario que diga mucho del autor, porque ya he hecho algunos, perdón, este sería el cuarto libro que propongo como lectura de Ney Antonio Salinas. Lo hago con gusto, lo conozco, creo que su obra, arduo trabajo de años, ¿no? De esfuerzo, de dedicación, de oficio, bueno, ahí va labrando tierra, como dicen, para que su obra pueda llegar a más lectores en Chiapas, en México y más allá de nuestras fronteras. Y bueno, Soledades Concurridas, como decía, Pinos Salados 2024. De eso voy a hablar, intentar ser breve. Hice algunas anotaciones que iré leyendo, ¿no? Iré comentando. Y bueno, desde las primeras, digamos, de cambio, podemos decirlo, hay dos aspectos que resaltan. Todo esto obviamente desde una perspectiva muy personal, que intento hacer un análisis, me puedo equivocar, como todos los seres humanos y como tal vez muchos lectores, porque también decía David Hume, muchas cosas que suceden o ideas que tenemos o lo que decimos normalmente son percepciones. Y bueno, mi percepción, ¿no? La primera, la posibilidad, ¿no? Y que aquí se ve la posibilidad de que Thomas Pynchon, ese escurridizo escritor norteamericano, de alguna manera, o se nos dice acá que pasó por Chiapas, pero con el tiempo, como sucede con este escritor, su rastro se desvanece, ¿no? Desde las primeras páginas yo leí esa parte y dije, a ver, ¿no? ¿Cómo que Thomas Pynchon? ¿Qué hace Thomas Pynchon acá? ¿No? Pero bueno, entonces eso me llamó la atención a primera instancia. Y también sé que Ney Antonio Salinas, pues bueno, es un admirador y un lector de Roberto Bolaño, y tan es así que creo que le rinde un homenaje, cuando menos en la división de algunos capítulos del libro, ¿no? Porque los nombra, por ejemplo, la parte de Lucila, la parte de Zeus, la parte del Lic, ¿no? Entonces, creo yo que es un homenaje a Roberto Bolaño, ¿no? Porque creo que todos los escritores o todos los que intentamos ser escritores o escribimos, nuestros escritos están llenos de homenajes, ¿no? No podemos negar nuestras influencias, cualquiera del escritor o escritora de la que se trate, ¿no? Entonces, tal vez ahí se van metiendo nuestras influencias, nuestras admiraciones. Y bueno, de alguna manera, aquí en esta novela, por cierto, una novela que tiene poco más de 100 páginas, ¿no? Que salió este año, y bueno,
Y ahora, como voy a intentar abordar tal vez un poco por encima la trama o el leitmotiv del libro, obviamente no contaré todo al detalle, y comienza más o menos como en los años 70, si no recuerdo mal, 1977, cuando Zeus, ¿no? Que funge como narrador, huye de Caborca, Sonora. Y bueno, otra característica de las novelas o alguna de las novelas de Ney Antonio es que el autor juega con las voces, es decir, con las voces narrativas, ¿no? Van apareciendo distintas voces. Y este Zeus es un tipo con una vida bastante dura desde el principio, es huérfano, pero fue también boxeador y mandadero, ¿no? Allá en el norte del país. Aquí nos viene hablando de su infancia, adolescencia, 11, 17 años más o menos, ¿no? Digamos que es una primer voz que va apareciendo ahí. Pero luego el autor vuelve a darle vida a otro personaje que ya apareció en esta novela, ¿no? Venablos de Ira, que es Alejandro Ledesma, ¿no? Quien como decía, aparece acá como una suerte de investigador privado, ¿no? O que se convierte en un investigador porque no nace siendo investigador como tal, ¿no? También recomiendo, ya hice el video de esta, ¿no? Es lo que podemos llamar de alguna manera que cuando las novelas se entrelazan y cuando los personajes van apareciendo aquí y allá, lo que Roberto Bolaño y otros autores le llaman novela río, ¿no? Porque, bueno, están conectadas y personajes van surgiendo aquí y allá. Bueno, pero aquí también en Soledades Concurridas, en la parte de Lucila, por ejemplo, perdón, en la parte de Lucila aparece esta personaje que se llama Lucila Bremer, obviamente con descendencia alemana. Ella busca a su hijo desaparecido llamado Andreas Bremer, quien tiene un padecimiento grave, creo que es cáncer, ¿no? Y que este Andreas de alguna manera parece ser que conoció a Thomas Pynchon, ¿no? Entonces hay cosas que dices, a ver, ¿cómo sucede eso? Y eso ya te atrapa desde un primer momento, ¿no? Obviamente no se trata de la novela de un Thomas Pynchon perdido en Chiapas como tal, sino que esa permea un poco en ese aspecto que en la novela, ¿no? Y también el autor nos menciona, perdón, para los que son de Chiapas, ¿no? Aquella leyenda que dice que algunos nazis, algunos combatientes nazis y muchos alemanes vinieron a Chiapas, en específico a una región aquí en Chiapas que se llama el Soconusco, que incluso dejaron algunas fincas, ¿no? Que los que han estudiado eso, investigado eso, se parecen en estructura a las fincas alemanas, ¿no? Sobre todo de aquella época, ¿no? Entonces se había rodeado un poco de cierto mito, ¿no? Y bueno, y este Andreas Bremer también también es un lector, ¿no? Y un fanático de Roberto Bolaño, ¿no? Y bueno, se van dando muchas circunstancias con estos personajes, pero también vuelve a aparecer otro personaje, ¿no? Que se llama Shulem o Sebastián Gómez Negocio, ¿no? Quien busca a un tal Shubal, ¿no? Por unos actos que se conocieron de muy jovencitos, ¿no? Pero unos actos de este Shubal, pues bueno, merecen cierto castigo, ¿no? Y bueno, en esta novela vemos desfilar a esos personajes, a esas historias aparentemente inconexas, ¿no? Pero que de alguna manera tejen una red para que el lector vaya conectando los diferentes acontecimientos, ¿no? En la novela, pues obviamente vemos desfilar autores, y por ejemplo, este Andreas Bremer me llamó mucho la atención, que es como una especie, cuando ya medio lo encuentran, ¿no? Ya cuando se da ese encuentro, pues bueno, lleva cargando muchos libros, unas cajas de libros con ediciones raras de muchos escritores, ¿no? Digamos que es una especie de traficante de libros raros, ¿no? Entonces, esa es una parte que me gustó mucho, ¿no? En esa cuestión, porque sobre todo a los que amamos los libros, ¿no? Y cuando mencionan libros, y sobre todo libros raros o primeras ediciones, y que vienen en una novela, bueno, es bastante interesante. Obviamente no quiero decir demasiado de la novela, Soledades Concurridas, pero bueno, aquí hallamos temas como la migración, por supuesto el crimen, la desigualdad, la pobreza, con una voz poderosa que retrata sin tapujos esas realidades, ¿no? Realidades que se viven en ese país, que muchas veces no se quiere decir, ¿no? Pero que la literatura se encarga de evidenciar
se encarga de denunciar de alguna manera. No es que sea una novela de denuncia, claro, ¿no? Pero que estas cosas están dentro de nuestro territorio y que el autor, el escritor, lo vuelve y lo convierte en literatura, una literatura que uno va leyendo y dice, sí es cierto, eso también pasa, ¿no? Una novela donde el crimen organizado, el poder político y los lujos excesivos acompañan a algunos personajes que algunos lo observan muy, muy de cerca, ¿no? Otros más de lejos, pero bueno, esa cuestión va pasando en la novela. Y bueno, y recuerdan cuando les mencioné a Thomas Pynchon, ¿no? Y los combatientes alemanes que tal vez vinieron a Chiapas, bueno, parece que Thomas Pynchon tiene que ver ahí con esa búsqueda, ¿no? Muy interesante que nos va, ¿cómo se podría decir? Sugiriendo el autor, sugiriendo la trama, ¿no? Eso también es muy importante porque como dicen los que saben de escritura creativa, que muchas veces muchos temas o muchas cosas no es necesario decirlos tan claro, sino más bien sugerir. El arte de sugerir en la trama, ¿no? Eso también es muy importante. Y bueno, aquí estas historias se mezclan, hay distintas voces narrativas, tiempos que se entrecruzan, también Chiapas y el norte de México. Bueno, una novela vital con personajes que ven el mal y la muerte muy de cerca. Pero bueno, también la literatura, las relaciones personales, los conflictos internos de los personajes y los conflictos con otros, ¿no? El poder político de este licenciado que también ya aparece en otras novelas del autor, ¿no? Un personaje siniestro, ¿no? Como muchos en la política y en el sistema de justicia, ¿no? Bueno, cosas que ya no voy a entrar en detalle, pero aquí vemos narrar. Y bueno, obviamente también está el humor, está lo trágico, está, obviamente también como el escritor es chiapaneco, pues bueno, resaltan muchos modismos chiapanecos, ¿no? Y bueno, y el cierre, que no voy a decir, pero tal parece que el cierre es en realidad el principio de todo, ¿no? Una novela que merece ser leída, merece ser analizada, por eso vengo aquí a compartirla. Es una novela breve de alguna manera, ¿no? Pero que dice mucho, nos cuenta mucho de realidades, de obviamente con imaginación, porque tú dices, esto no pasa, pero tal vez sí pasa, ¿no? Y la característica, y creo que algo fundamental en los novelistas, y eso lo decía un crítico cubano que yo leía hace algún tiempo, él decía que mientras tú lees una novela, decía ese crítico, perdón, ahorita recuerdo bien, decía que mientras tú lees la novela, pero no como si estuvieras leyendo una novela. La puedes leer, este libro, como si fuera una carta, como si fuera una confesión, como si fuera la historia de alguien más, pero no en tu mente, ¿no? Como lo decía Jorge Volpi, pues no estás leyendo un libro, sino la historia de otro. No sé si me explico claramente, ¿no? Entonces, eso es lo que se va pasando aquí, los años que van transcurriendo también desde los 70s, 80s, 90s hasta los 2000s, ¿no? En esa tetralogía que está trabajando el autor, ¿no? O que ha trabajado el autor, ¿no? Donde también la ciudad y Chiapas, ¿no? Se ve escenificada, o más bien es el escenario de estos personajes a veces disímiles, a veces tormentosos, o más bien atormentados, donde la ley y el crimen chocan, perdón, las desigualdades sociales, bueno, tantos temas que aquí el autor, y obviamente como es género de novela negra, pues hay una investigación, hay crimen, bueno, muchas cosas que suceden en esta novela, Soledades concurridas, de verdad, incluso cuando fui leyéndola hice bastantes anotaciones, así leo a veces, ¿no? Haciendo anotaciones, una novela que de alguna manera retrata mucho de lo que es nuestra realidad, ¿no? Y en este país a veces convulso, de contrastes, Chiapas ya ni se diga, ¿no? Y como repito lo que decía al principio de este video, de escritores chiapanecos que vienen escribiendo una obra, llámese poesía, narrativa, teatro, ensayo, ¿no? Y si yo tengo la oportunidad, porque yo los veo como una oportunidad y hasta un privilegio poder acercarme a esos escritores chiapanecos que para mí, ojo, para mí, valen la pena, que permiten un análisis y se sostienen con calidad literaria, bueno, aquí con gusto lo voy a compartir.
o no soy crítico ni nada por el estilo, pero hay cosas obvias que tú sabes que un libro, dices, este es un libro bueno, tiene cosas que decir, está diciendo algo, y hay libros que dices, esto no me dice nada, no me transmite nada, no cuenta nada, son lugares comunes, está repitiendo lo que ya se dijo, o está haciendo poesía con lugares comunes, no hay imagen, no hay metáfora, no hay juego, no hay, no sé, cosas que ustedes entienden, ¿no? Esto puede crearme algunos enemigos aquí de donde soy, también no pasa nada, ¿no? No pasa nada, yo trato de ser un lector crítico, ¿no? Y también, por ejemplo, mi libro que ya salió, no sé si vaya a tener críticas positivas, negativas, las voy a aceptar, ¿no? Y el escritor está en constante crecimiento. Es una equivocación como escritor que alguien diga ya he llegado a mi cumbre, ya no puedo aprender más, ya soy un escritor notable y perfecto. Eso es soberbia, ¿no? Entonces uno como escritor sigue aprendiendo, sigue leyendo, ¿no? Si Borges, imagínense, si Borges renegaba de sus primeros libros, ¿no? Y nosotros no tener esa autocrítica y esa humildad de alguna manera para decir, bueno, sí, no todos mis cuentos son perfectos, necesitan más trabajo. Eso es lo que uno debe hacer, ir aprendiendo y aceptar las críticas. Obviamente hay una diferencia entre crítica y otra cosa es la envidia con mala leche. Esa es otra cosa, ¿no? Y bueno, yo aquí trato de ser un lector crítico, compartiendo estos libros que vale la pena leer, ¿no? Búscalos el contacto del escritor, ahí está en Facebook, está en Instagram, él tiene un canal en YouTube también que se llama Caminante Bibliomorfo, que comparte su obra, comparte la obra de otros, sin envidias, ¿no? Hemos hablado, decimos, bueno, escritores que valen la pena, que no son envidiosos, ¿no? Hay que compartir y que también es lo que yo creo, salirnos y no esperar que nos den todo, ¿no? Que el gobierno, las instituciones de cultura necesariamente nos den todo. Hay que buscarlo uno mismo, hay que chambearle, ¿no? Si no te publican, bueno, hazlo tú, ¿no? Trabaja, ahorra, invierte. No es para vivir de la literatura. En cuanto a lo monetario, ni buscar la fama. Vivir de la literatura es vivir escribiendo, vivir leyendo, vivir creando o intentando crear una obra, ¿no? Intentar crear una obra que valga la pena, intentar mantenerse en este camino convulso, difícil y sobre todo no rendirse, ¿no? Ya decía Emil Solá, la literatura no quiere débiles, ¿no? Y si no aceptas la crítica, si no aceptas que nadie te va a apoyar, nadie te va a tender la mano, búscate otro camino. Aquí estás solo. Por lo regular, escribes solo, lees solo, creas solo, en soledad. Es un acto solitario y que la mayoría de las veces, pues bueno, no tendrás remuneración ni reconocimiento. No importa. Lee y si solo te lee tu familia, tus amigos, algún anónimo lector, extraviado lector, agradecido. Uno de mis libros, no lo saben ustedes, pero uno de mis libros lo perdí a propósito en el centro de la ciudad para que algún incauto, extraviado o distraído lector lo encuentre y diga, ah, me gustó, lo voy a compartir, o no me gustó y lo vuelva a perder. Es lo que yo intenté. Pero bueno, regresando, lean a Ney Salinas, Ney Antonio Salinas, Soledades Concurridas. También ya he hecho, ¿cómo se dice?, reseña de este libro, Venálogos de Ira. Y este es su libro de cuentos, Rastros y Rostros, y también Sombras en la Avenida, que también pueden ir a ver el video. Y bueno, acérquense a su obra, búsquenlo en internet, en las redes sociales, al autor Ney Antonio Salinas, vale la pena. Y bueno, gracias por ver el video, nos vemos próximamente. Por cierto, Pinos Salados Ediciones 2024 son pocos ejemplares, así que vayan a buscarlo, ¿no? Vayan a buscarlo porque no sabemos si en un futuro esto va a ser algo que no se va a encontrar de forma tan sencilla y mucha gente, muchos lectores lo van a querer. Ya van a ver, tengo voz de profeta, ya se los dije. Bueno, gracias por el video, comparte, suscríbete, ayúdanos a llegar a más lectores, sin otro afán más que perdón, compartir la lectura, compartir la literatura. Y bueno, tenemos los dos blogs, tenemos el Periodo de Cuarto Poder, donde saco semanalmente cada domingo una reseña policíaca, tenemos el otro canal. Hasta la próxima, yo me daré mi garganta. Adiós, felices lecturas, saludos desde Chiapas, hace calor. Adiós, no dejes de leer y lee a escritores chiapanecos que valgan la pena, de verdad, hay muy buenos.